Hola, muy buenas. Aquí les vengo a hablar sobre el circuito convertido de CDC de TikTok. Eh, Como se puede ver en la parte derecha, aquí está el circuito básico que se hace referencia al circuito convertido del tipo BAC, en el cual va a tener un switch que va a estar conmutando y a su vez va a tener una carga. En cierta manera, este tipo de circuito, así como se puede observar ahí, no es efectivo dado que va a generar unas voltajes de salida del tipo digital. Y la idea no es esto, porque en el momento en el que se va aplicando se da cualquier efectividad. Para evitar esto se usa o se tiene en cuenta el uso de un filtro pasabaja, en el cual va a tener un inductor y a su vez va a tener conectado un capacitor. Que cuando se activa el switch, el inductor y el capacitor va a tener una carga, uno por corriente y el otro por voltaje. Cuando se activa el switch, el voltaje que va a tener en su salida será diferente o igual o el equivalente al de la fuente. Esto, a su vez, cuando se desconecta esto, él va a tener almacenado un voltaje en el inductor y a su vez un voltaje en el capacitor. Pero para poder descargar ese tipo de voltaje, bueno, ese voltaje que genera eso, se vamos a conectar un capacitor de marca libre. El filtro pasabaja se usa con el fin de eliminar las fluctuaciones y armónicos en la frecuencia de conmutación, haciendo que la salida sea más constante o que sea constante o lo más cercano a constante. Y con el uso del diodo de marca libre se usa con el fin de liberar energía almacenada en el inductor y asimismo también proteger el interruptor. Como se puede ver aquí, se encuentra el filtro pasabaja, se encuentra aquí y a su vez también se encuentra el diodo de marca libre. Eh, Como lo está observando, cuando el switch se conecta, se cargan el inductor y el capacitor y a su vez va a pasar la corriente por este punto. Pero cuando se desconecta el interruptor, el voltaje resultante que tiene el capacitor y el inductor va a pasar por la resistencia de carga y regresándose por el diodo. También vamos a tener un circuito de control en el cual esto, como se puede observar aquí, tiene como una especie de imagen como un diente de sierra. Pero este diente de sierra, ¿a qué se hace referencia? En el error que tiene el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Otra de las cosas que también tiene que es un circuito del tipo PWM, en el cual está desde del orden de los kilohertz y hasta los megahertz. Vamos a ver un poco la simulación que tiene este sistema. Eh, Antes de pasar un poquito sobre esto, vamos a explicar un poquito a qué hace referencia. Vamos a tener un voltaje de switch, una corriente, un voltaje de salida, el voltaje de conducción que tiene este voltaje, y a su vez vamos a tener el voltaje que tiene en esta PWM del tipo diente de sierra, que como lo he dicho antes, hace referencia al error que tiene el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Pasando a esto, vamos ahora sí a seleccionar los datos que tiene cada uno para poderlo simular. Y como se puede observar aquí, vamos a tener un voltaje, un sobreimpulso en el principio en el voltaje de salida, dado que en el inductor y el capacitor esto no tiene la capacidad inicial de almacenar correctamente los valores y a su vez el PWM está generando errores, como se puede observar aquí. Otra de las cosas que también tiene aquí es que si observamos aquí, tiene el pulso PWM en el dado por el comparador. Y también se puede observar con el color azul eh, en el voltaje que se genera el diente de sierra, que como lo hemos contado antes, hace referencia al error que tiene el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias.